¿Qué tal, jóvenes? El día de hoy continuando nuevamente con los videos de las clases que corresponden a la materia de bioquímica vegetal. El día de hoy nos complace tener como invitada a la doctora Barbarita Compagnoni González, quien nos ilustrará con la clase correspondiente al tema de fotosíntesis, donde también aunaremos en cuestión de procesos de fotorrespiración, que viene en base a la clasificación de las plantas C3, C4 y K. Agradecemos mucho a la doctora por haber aceptado esta invitación y esperemos sea de su agrado este tema que ella nos va a compartir. Bueno, primero que todo, gracias al maestro Carlos por esta oportunidad de intercambio y abordar este tema con ustedes acá en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Muchas gracias, y para empezar, como comentaba el maestro Carlos, en el marco de la asignatura Bioquímica Vegetal, el tema a tratar, fotosíntesis, plantas C3, C4 y K. Pero dentro de este tema vamos a dividir el tema, ¿no? En primer lugar, fotosíntesis, captación de la energía lumínica y asimilación del CO2. En segundo lugar, otras rutas de fijación del CO2, vías C4 y CAN, anatomía foliar de las plantas C3 y C4, diferencias en las vías metabólicas C3, C4 y CAN, y otro punto, los factores que influyen en la fotosíntesis y su relación con otros procesos fisiológicos. Y el último punto es abordar en el marco de este tema de la fotosíntesis las implicaciones fisiológicas de la fotosíntesis, un ejemplo mediante la biotecnología vegetal en el cultivo de la piña específicamente, ¿no? Antes de entrar específicamente al tema, recordar algo que se conoce universalmente, ¿no? Como la agricultura es una de las actividades humanas más importantes. Bueno, ¿y por qué se define la agricultura como una de las actividades humanas más importantes? Primero, porque los seres humanos obtienen de los vegetales prácticamente todos los carbohidratos, por lo menos el 75% de las proteínas requeridas para satisfacer sus necesidades primarias de la alimentación. Quiere decir, el 75% lo adquiere ¿de qué? De esa naturaleza, quiere decir, de la agricultura. Por lo tanto, la vida de los seres humanos depende específicamente de este proceso de la fotosíntesis. Sin embargo, la mayor parte de su historia en el planeta, la especie humana no practicó la agricultura, quiere decir, se adecuó a la naturaleza viviendo de la caza y la recolección. Ya a partir de los años 60, con el surgimiento de la revolución verde, en los años 60, pues esto fue cambiando, ¿no? El uso de la agricultura se fue adecuando de acuerdo a las tecnologías, ¿no? Ahora, específicamente cuando hablamos de fotosíntesis, bueno, ¿en qué consiste? Primeramente hay que afirmar que la fotosíntesis es un proceso anabólico y endergónica, ¿sí? Que anabólico porque hay un proceso de síntesis de producción de carbohidratos, específicamente de la glucosa, y endergónica porque para realizar este proceso de síntesis requiere de la luz solar. Aclarar, muy importante, que es un proceso anabólico y endergónica, pero realizado por organismos que tienen clorofila, quiere decir que tienen pigmento. Ejemplo de ello tenemos las plantas, las algas y algunas bacterias, específicamente las cianobacterias. Es un proceso mediante el cual las plantas capturan la energía solar recibida por la luz solar y la transforman en energía luminosa, sintetizando glucosa y liberando oxígeno como desecho. Ahora, respecto a este proceso, existen variaciones menores en la forma en que las plantas realizan este proceso según la incidencia del ambiente, donde se conocen diferentes tipos de fotosíntesis, a lo que se nombra fotosíntesis C3, C4 y K. Bueno, ¿en qué consisten las diferencias entre una y otra? Lo vamos a ver en la medida que desarrollamos el tema. Primero, conocer que la fotosíntesis es realizada a través de organismos autótrofos, como es la célula vegetal. Quiere decir autótrofo porque son los organismos capaces de sintetizar sus propios alimentos, específicamente aquí el término de la glucosa. Y los organismos heterótrofos, como la célula animal, que no son capaces de sintetizar sus propios alimentos, quiere decir que hay que suministrarlo, no se realiza ese proceso fotosintético. Aquí, ya que tenemos la estructura de la célula vegetal y animal, podemos ver que otra de las diferencias de ambas células, la célula vegetal realiza la fotosíntesis. ¿Por qué? Porque tienen pigmentos clorofílicos, donde en un organelo que presenta la célula vegetal, que no la tiene la célula animal, que son los cloroplastos. Otra de las diferencias, que no la tiene la célula animal. Otra de las diferencias de la célula vegetal y la animal es que la vegetal tiene una pared celular rígida que protege a todos los organelos de la célula vegetal, y la célula animal pues es más flácida, más flexible. ¿Por qué? Porque no tiene en su envoltura la protección de esa pared celular. Bueno, ya teniendo en cuenta que la fotosíntesis la realizan los organismos autótrofos,
¿sí? Y ahí la diferencia entre una de ellas. Ya vamos a entrar cuál es la ecuación principal que representa este proceso de fotosíntesis en la célula vegetal, representado a través de esta ecuación química, que es la reacción de los reactantes que da lugar a productos. Bueno, entre los reactantes tenemos el dióxido de carbono más agua con la presencia de la luz solar, que da lugar como productos la glucosa y el oxígeno molecular. Aunque en el proceso de fotosíntesis el oxígeno se toma como un desecho. ¿Por qué? Porque no es utilizado por las plantas, sino que es liberado al medio externo. Entonces, para ir al nivel de profundidad del proceso fotosintético, primeramente viendo la morfología de una planta que está conformada por el sistema radicular, ¿sí? Es la parte inferior, la que crece dentro del suelo, ¿sí? Y el sistema de vástagos, que van a estar en los órganos externos de la planta, donde vamos a encontrar las hojas, las flores, ¿sí? Y el resto, ¿no? Aquí entre el nudo y el entrenudo vamos a ver la yema apical, la yema, la rama como tal, el peciolo. Por aquí entrando específicamente a qué órganos más de nuestro interés en este entonces, la hoja, que está conformada por el haz y por el embés, donde en el embés de la hoja vamos a encontrar otros organelos como los estomas, ¿no? Que son importantes que permiten el intercambio gaseoso a nivel de la planta. Lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Ahora, ya entrando en este proceso de los dos sistemas de vástago que presenta la planta, en función de ello va a haber dos tipos de crecimiento en la planta. Un tipo de crecimiento fototropismo, de forma positiva, cuando hay un crecimiento hacia arriba, ¿sí? En presencia de CO2, claro, con la incidencia de la luz solar, hay un desprendimiento de oxígeno, pero hay un crecimiento de la planta en la medida que va produciéndose los carbohidratos y demás componentes, ¿sí? Y hay un proceso de crecimiento de fototropismo positivo, porque crece hacia arriba la parte del sistema de vástago y hacia abajo el sistema radicular, que eso le llama un fenómeno de crecimiento geotropismo positivo con fototropismo negativo, ¿sí? Teniendo en cuenta todos estos tipos de crecimiento que hay en la planta, entramos más entonces directamente al órgano de ¿qué? La hoja, que es donde ocurre el órgano de la planta, donde ocurre la fotosíntesis. Como lo decía inicialmente, ¿no? En la hoja, en la parte del haz de la hoja, que es la parte superior de la hoja, es donde vamos a encontrar ¿qué? Los cloroplastos, es el orgánulo donde se realiza la fotosíntesis, y en el embés de la hoja vamos a encontrar los estomas, ¿sí? Ahora, si realizamos un corte histológico a esa hoja, vamos a ver que esa hoja va a estar conformada por una cutícula, una epidermis superior, pero también una epidermis inferior, ¿sí? Y dentro de ella va a rodear un tejido, el mesófilo, que en ese mesófilo vamos a encontrar, en este caso de este tipo de hojas, va a encontrar un mesófilo que va a tener un parénquima empalizado y un parénquima esponjoso. Un mesófilo esponjoso, que ambos lo que hacen es cubrir o proteger los haces vasculares, el xilema y el floema, que son los tejidos vasculares encargados de trasladar el agua y las sustancias minerales que son trasladadas, ¿no? del sistema radicular de las hojas y en el sentido inverso también. Ahora, cuando vamos, recordar que en esta parte, en la parte del embés de la hoja, vamos a encontrar otro organelo que son los estomas, que es el que permite la entrada de CO2, quiere decir intercambio de CO2 y de otros gases hacia el interior y hasta el exterior de la célula vegetal. Ahora, entrando específicamente en esos estomas, podemos ver ya de forma estructural estos estomas que están conformados por estas células oclusivas, ¿sí? Tipo arriñonada, y en el centro de estas células oclusivas encontramos lo que es el ostiolo, ¿sí? Aquí podemos ver cómo que se produce la entrada y salida de los gases dentro del ostiolo, en las células oclusivas del estoma, ¿sí? Aquí cuando están abiertos, ¿sí? Se permite la entrada y salida de CO2 y el escape de agua. En el caso que los estomas están abiertos y hay una elevada temperatura, pues hay entonces el escape de las moléculas de agua y también la salida de otros gases, como es el caso del oxígeno. Aquí, desde el punto de vista representativo, aquí tenemos las células oclusivas como están cerradas, dentro de ellas tenemos las partículas de agua, ¿sí? Están cerradas de forma riñonada, pero una vez cuando están parcialmente abiertos, podemos ver parcialmente abiertos las partículas de agua, pues hay un cierto de escapes, ¿no? Pero también de entrada en la misma, ¿no? Aquí cuando los estomas están abiertos totalmente, el ostiolo lo vemos aquí totalmente abierto, ¿sí? Es para que tengan una visión de cómo funciona cuando vemos el tema de las etapas fase lumínica y fase oscura.
para que tengan una idea cómo opera los estomas abiertos o cerrados, para los ciclos que vamos a ver más adelante. Ahora, estamos comentando que el organelo donde se realiza la fotosíntesis es en los cloroplastos, y estos están ubicados, ¿no?, en el enlace de la hoja. Bueno, ¿qué son los cloroplastos, no? Los cloroplastos no son más que orgánulos, que son plastidios, están dentro de diferentes tipos de plastidios. ¿Cuáles son los tipos de plastidios? Está en dependencia de si pigmentan o no pigmentan color. Por ejemplo, los leucoplastos son aquellos que no almacenan pigmento, quiere decir almacenan amidón, como el ejemplo que tenemos acá, el amiloplasto, el protoplastidio y el etidoplasto, ¿sí? Almacenan almidón y son incolores, como se muestra en pantalla. Los cromoplastos son los de los colores anaranjados, que tienen los pigmentos, los carotenoides. Y en el caso de los cloroplastos, los tenemos acá, que son los que tienen el color, son de color verde y sí almacenan pigmento, como específicamente es la clorofila. Ahora, cuando vamos ya dentro de la estructura interna de ese cloroplasto, lo mostramos en pantalla, ¿sí? Ese cloroplasto primeramente está protegido por una membrana externa, más internamente la membrana interna, pero ya dentro de él vamos a encontrar estas superficies que vemos acá, es como un piso, que son las lamelas, que esas lamelas van a facilitar el soporte, el sostén, ¿no?, de las granas, que es el conjunto de, aquí como puedes ver, las granas parecen como botones, ¿no? Y las granas están conformadas ¿por qué? Por un conjunto de tilacoides. Aquí vemos ver un tilacoide solo, y si tuviera varios tilacoides serían las granas, ¿sí? Ahora, hay que tener en cuenta que las células, específicamente los cloroplastos, se dice que son semiautónomos, ¿no? ¿Por qué específicamente semiautónomos? Primero porque tienen un núcleo que va a estar, ¿qué? El DNA cloroplástico, aquí lo tenemos definido, pero también vamos a tener los ribosomas, donde ocurre que la síntesis proteica al conjunto de ribosomas, es lo que le llamamos pastorribosoma, ¿sí? Y por eso se dice que los cloroplastos son semiautónomos, es decir, que funcionan independientemente del resto de las células vegetales. Otro aspecto importante acá es que todo lo que se encuentra alrededor de todas estas estructuras son los estromas, ¿sí? Como vamos a ver aquí señalándolo, ¿sí?, que es lo que rodea a todas las lamelas con el conjunto de granas y finalmente los tilacoides. Ahora, estamos resaltando en rojo, ¿sí?, las estructuras en que vamos a hacer referencia a los procesos de fotosíntesis que vamos a ver a continuación, quiere decir en las granas, el estroma, las lamelas, las membranas tilacoidales y los tilacoides de forma individual. Fijar estas estructuras porque son las que vamos a hacer en la explicación más adelante con respecto a la fase lumínica y la fase oscura, específicamente en qué parte de ese organelo del cloroplasto. Ahora, decíamos que los cloroplastos no son más que pigmentos, ¿no, verdad? Son tipos de plastidios. ¿Pero qué cosas son los pigmentos? Bueno, los pigmentos no son más que sustancias de color verde que absorben la radiación solar. Quiere decir, estos pigmentos son los más importantes, son las clorofilas A, B, C, D y E. Ahora, estos pigmentos son capaces de tener cualquier sustancia que absorbe luz, ¿sí? El color de un pigmento es el resultado de la longitud de onda reflejada, quiere decir la no absorbida, lo vamos a ver en una figura seguido, ¿sí? En el caso de la clorofila, el pigmento verde de todas las células fotosintéticas absorbe todas las longitudes de onda de la luz visible, excepto el verde, lo vamos a ver en un espectro UV que lo tenemos reflejado en la siguiente figura, el cual es el reflejo y percibido por nuestros ojos. Otro punto a abordar en el caso de los pigmentos, que en el caso de un cuerpo negro absorbe toda la longitud de onda que recibe, ¿sí? En el caso del pigmento blanco o colores claros reflejan todo o casi todas las longitudes de onda, y que las sustancias coloreadas tienen su espectro de absorción característico, que es el patrón de absorción de un pigmento dado, como lo vamos a ver en esta figura, ¿sí? Como podemos ver, cuando un rayo de luz se proyecta de forma ondulatoria a través de un prisma, se rompe, ¿sí?, en colores, y los colores que constituyen el espectro visible se encuentran en el rango de longitud de onda de 400 a 70 nanómetros. Aquí vamos a ver la luz visible, ¿sí? Ahora, en el caso, hay diferentes luz visibles, está la ultravioleta, la infrarroja, bueno, y los rayos X. Pero cuando vemos en este espectro de 400 a 70, ¿dónde se encuentran los pigmentos de las clorofilas A y B? Bueno, específicamente en 400 y 500 nanómetros es que se encuentra la eficiencia, la máxima eficiencia de absorción de la clorofila A y de las clorofilas B. Ahora, cuando vamos específicamente, ¿qué ion específicamente permite la absorción de la luz roja y azul que nos permita ver el color verde en las plantas?
Pues el ion magnesio. Aquí vemos la estructura de la clorofila, donde tenemos el elemento magnesio que permite la absorción de la luz roja y azul y la proyección finalmente que rechaza, ¿no?, la luz verde, que es lo que vemos en las plantitas de color verde. Ahora, cuando vamos a definir las etapas de la fotosíntesis, está comprendida en la fase luminosa y en la fase oscura, ¿sí? En la fase luminosa, ¿qué vamos a obtener como producto en esa fase luminosa que ocurre en los cloroplastos, ¿sí?, específicamente en los tilacoides? Vamos a tener como producto el NADPH y el ATP, que decía el adenosin trifosfato, ¿sí? Y como desecho el oxígeno. Y sin embargo, en la fase oscura va a utilizar la fase oscura estos dos productos de la fase luminosa para obtener que como desecho el NADP y el adenosin fosfato, ¿sí?, pero como producto la glucosa, ¿sí? Ahora, cuando vamos a hacer de forma ya más resumida, podemos decir la fase luminosa o conocida reacción de Hill ocurre en la membrana del tilacoide, requiere de luz, sin luz solar no es posible, y los productos, como lo decíamos en este esquema, va a ser el NADPH, el ATP, y el desecho es el oxígeno porque es el que se libera y la planta no lo utiliza, a pesar que el hombre sí es indispensable para él. Y en la fase oscura, que es también conocido como la fijación del carbono y el ciclo de Calvin-Berson, ocurre en la membrana del estroma, no requiere de la luz y los productos es la glucosa y el desecho es el NADP y el ADP. Por eso es que le decía, importante que cuando le dimos la parte de la figura de la estructura del cloroplasto, que fijara muy importante dónde está ubicado el tilacoide, la membrana tilacoidal, la membrana del estroma, desde el punto de vista estructural, para que a partir de ahí estén enfocados el proceso de fotosíntesis al punto de vista estructural como en la planta, ¿sí? Ahora, vamos a esto ya desde el punto de vista esquemático, ¿sí? Aquí tenemos un cloroplasto, le damos un cortecito, ¿sí? Y vamos a encontrar aquí las granas, ¿sí?, que es el conjunto de tilacoides. Y aquí vamos a encontrar en la membrana tilacoidal, que es la superficie que protege, que bordea el tilacoide, es el que va a recibir la energía de luz. Como queréis recordar que la fase luminosa tiene que ser dependiente de la luz, y ocurre que en la membrana tilacoidal. En esa membrana tilacoidal es que ocurre la fase lumínica, donde se va a obtener como producto el ATP y el NADP. Este NADP y el ATP es utilizado en la fase oscura, que no es dependiente de la luz, ocurre en los estromas, y es donde ocurre que la fijación del carbono y la producción de glúcido. Es decir, como lo resumimos aquí, la fase oscura, el desecho es el NADP, aquí hay que quitarle este hidrógeno, y el ADP, y el producto como tal es la glucosa. Ahora, cuando vamos ya internamente dentro de la membrana tilacoidal, tenemos representado aquí en pantalla lo que es la fase lumínica, ¿sí? Ahora, ¿cómo ocurre esta fase lumínica para producir el NADPH y el ATP y el desecho de oxígeno? Bueno, como aquí tenemos un tilacoide, y aquí en el tilacoide vamos a encontrar dos fotosistemas. Tenemos el fotosistema 1 y el fotosistema 2, ¿no es verdad? Y como vemos, este fotosistema 1 y el fotosistema 2 es activado, excitado con la incidencia de la luz solar. Ahora, esa luz solar se traslada de forma ondulatoria, ¿sí? Y esa forma ondulatoria la hace a través, en la planta, a través de ¿qué? De esos fotones. Ahora, ¿cómo son trasladados esos fotones en el interior de este organelo? Pues a continuación, ¿no? Una vez que la luz excita al fotosistema 1, que absorbe la luz en este rango de 700 nanómetros, y el fotosistema 2 en 680 nanómetros, pues él va, como ese resultado de esa excitación, va a desprender dos electrones, ¿sí?, hacia afuera, hacia la parte hacia la membrana externa del tilacoide, que ese desprendimiento de los dos electrones se van a hacer acumulativo, ¿no? En la medida que se va excitando y recibe luz, va a haber el desprendimiento, la liberación de los electrones. Pero va a llegar un momento en que incide la luz, pero ya el fotosistema se le determina, se le agotan los electrones. Y entonces su amigo, el fotosistema 2, le va a ceder esos electrones. ¿De qué manera? Porque el fotosistema 2 va a tener, se excita y le va a ceder los electrones de esa excitación, y a través de los transportes de electrones, que son el QA, QB, van a hacer todo el traslado ¿hacia dónde? Hasta el fotosistema 1, ¿sí? Como pueden ver aquí, el fotosistema 2, ese traslado, el traslado de los electrones, a través de ese traslado de electrones,
van a ver que se va a ver en un momento determinado, se va a ver una acumulación de electrones de carga negativa acá en el citocromo BGF, pero esa acumulación va de carga negativa. Recordad que aquí les comenté que aquí va a haber una cantidad de iones hidrogenados, ¿sí? De carga positiva, positivo con negativo se van a atraer, y por tanto los iones hidrogenados que se encuentran aquí en la parte externa de la membrana tilacoidal van a entrar aquí al citocromo y se van a acumular aquí en el espacio tilacoidal, ¿sí? Hasta ahí estamos bien. Ahora, como les decía, los electrones del fotosistema 2 van a pasar acá, todo, y salir por acá, quiere decir que van a seguir acumulándose aquí los electrones. ¿Qué pasa? Va a llegar un momento que también al fotosistema 2 se le van a agotar también los electrones, igual que al fotosistema 1. Entonces ahí en ese momento es cuando entra la molécula de agua, que es la que entra. Esa molécula de agua se separa en la media mol de oxígeno, por eso es que le decimos, aquí es donde se obtiene el desprendimiento de oxígeno, que es decir, el desecho del oxígeno, y va a haber la separación en dos electrones de carga negativa, y también se van a encontrar los iones hidrogenados, ¿sí? Ahora, los dos electrones obtenidos aquí del agua son los que se van a ceder hacia ¿dónde? Al fotosistema 2, y va a ser el traslado, así como el carrito, a través de los portadores de electrones al fotosistema 1. ¿No es verdad? Quiere decir, ya recuperamos los electrones, de esta molécula de agua que se separa, y esos dos electrones se van a ir incorporando a través de la cadena de los transportadores al fotosistema 1, ¿sí? Ahora, esos electrones se van a combinar con la NADP, ¿sí? Y se va a formar el NADPH. El NADPH va a estar liberando una molécula de fósforo, ¿sí? Donde esa molécula de fósforo se va a combinar con el ADP más el fósforo, pues se forma netamente el ATP, la energía que se requiere, ¿sí? la adenosin trifosfato, quiere decir las tres moléculas de fósforo que las tenemos acá. Ahora, pero ¿qué pasa con estos iones hidrogenados que se encuentran aquí acumulados en el espacio tilacoidal? Bueno, una vez que se acumulan también van a pasar por aquí, y la ATP sintetasa, que va a estar constantemente en forma giratoria en este conducto que vemos acá, y se van a estar, estos iones hidrogenados se van a combinar con la ADP y se va a formar finalmente la ATP como el resultado del proceso de la fase lumínica en el tilacoide, en la membrana tilacoidal. Como vemos, este proceso que les comenté anteriormente es lo que se llama una fotofosforilación no cíclica, ¿sí? ¿Por qué? Porque entra y sale, pero así, totalmente, ¿sí? Ahora, hay plantas que no lo realizan de forma cíclica, sino que lo realizan de forma cíclica. Quiere decir que no salen al exterior y quedan aquí del fotosistema 1 al fotosistema 2 solamente. Y por eso se realiza la fotofosforilación cíclica, ¿sí? Ahora, este proceso de la fase luminosa que ocurre se divide, lo hemos explicado en 4 etapas. Primero, la fotooxidación, que es lo que explicamos acá, cuando el fotosistema 1 recibe la luz solar, que se excita, igual que aquí el fotosistema 2 que se excita. La fotorreducción. La fotorreducción es cuando el NADP, ¿sí? Gana los hidrógenos, ¿sí? Y se forma el NADPH. La fotólisis del agua ocurre acá, quiere decir el rompimiento de las moléculas de agua para obtener ¿qué? Los dos electrones para cederlo acá al fotosistema 1, y hay un desprendimiento el medio molar de oxígeno. Y la fotofosforilación ocurre netamente aquí cuando el ADP gana un fósforo y para formar el ATP a través del paso del ATP sintetasa para formar el ATP, que es el adenosin trifosfato. Quiere decir, de este conjunto de etapas es que consiste la fase lumínica de la fotosíntesis. Recordar que esto de aquí lo que estamos presentando es la mínima unidad fotosintética en el cuantosoma, es el conjunto de todo ello, ¿sí? Y así en conjunto ocurre a nivel del cloroplasto, en todas las células del cloroplasto. Entonces, terminando aquí la fase lumínica, recuerden que hay una fotofosforilación no cíclica, algunos que ejercen este proceso así, y hay otras plantas que no lo ejercen de forma cíclica, que es como sería el sentido contrario, ¿está bien? Ahora, pasamos entonces a lo que es la fase oscura, la cual se activa con la regulosa monofosfato, la cual se une con el ATP, con el adenosin trifosfato, el cual es obtenido ¿de qué? De la fase luminosa, que ocurre ¿dónde? En la membrana tilacoidal. Bueno, perdón, antes de iniciar acá, aquí tenemos la fase oscura, ¿no es verdad?
el cual es nombrado como ciclo de Calvin-Benson, donde ocurre la fijación, el ciclo de fijación del carbono de la fotosíntesis, todo esto que vamos a explicar. Como les decía, sí, perdón que sea repetitiva, esta fase ocurre en el estroma específicamente, ¿sí? Y se activa a partir de la ribosa monofosfato, que tiene ¿cuánto? Tiene 5 carbonos, la cual a través del ATP, el adenosintrifosfato, que se toma como resultado, como producto de la fase lumínica, se va a ganar una molécula de fósforo para formar la ribosa bifosfato. Aquí se mantienen los 5 carbonos y las 2 moléculas de fósforo, por eso es la ribosa bifosfato. Esta ribosa bifosfato se une con el CO2 que entra de la atmósfera a través de la rubisco, que no es más que la ribosa 1,5 bifosfato carboxilasa, que es la que permite esta unión, que es decir, sin ella no es posible fijar el carbono, ¿sí? Esta es la que permite la unión del CO2 atmosférico con la ribosa bifosfato. De esta unión se forma una hexosa inestable que se separa en dos de tres carbonos. Tenemos en la 3 fosfoglicérico y la 1.3 bifosfoglicérico. Ahora, estas 3 fosfoglicérico con el ATP, ¿sí? Que cede un fósforo, por eso es que se forma el 1.3 bifosfoglicérico, ¿sí? Esta bifosfoglicérico que tiene las 2 moléculas de fósforo, uno fósforo que venía de acá, con este fósforo que se toma de la liberación del ATP, se forma el 1.3 bifosfoglicérico. Este bifosfoglicérico gana cuando se libera del NADPH un fósforo y se forma entonces el gliceraldehído 3-fosfato, que este gliceraldehído 3-fosfato da lugar para que se libere por esta vía, se libera y se forma una molécula de glucosa, ¿sí? Pero también que se desdobla, quiere decir que el gliceraldehído se desdobla para obtener glucosa y el otro para regenerar la ribosa monofosfato para continuar, ¿sí? De forma cíclica este proceso. ¿Está bien? Ahora este proceso de la fase oscura ocurre en estas etapas, ¿no? Activación, ¿por qué? A través, como les explicaba aquí al inicio, con la ribosa monofosfato, la fijación, ¿sí? La fijación ¿de qué? Del carbono atmosférico a través de la ribosa 1,5 bifosfato carboxilasa, oxidasa. La reducción, aquí cuando se pierde el ATP, cede su fósforo, ¿sí? La síntesis ocurre acá, quiere decir hay una formación de la glucosa a partir de esta síntesis, a partir del gliceraldehído 3-fosfato, y la regeneración es cuando se desdobla el gliceraldehído 3-fosfato para la formación de la glucosa y la otra para la regeneración de ¿qué? De la ribosa monofosfato para continuar el ciclo en la fase oscura, ¿sí? Seguido a ello, haciendo una síntesis de ambas etapas, de la fase lumínica y la fase oscura, le tenemos esta representación. Recuerden, aquí tenemos la estructura del cloroplasto. En la membrana tilacoidal, en la membrana interna del tilacoide, en la membrana tilacoidal es que va a ocurrir la fase lumínica, que se activa ¿qué? A través de la luz solar que entra por el fotosistema 1. En esa etapa de la fase lumínica vamos a obtener por la presencia de luz y los electrones que cede el agua, cuando se desdobla la molécula de agua, se va a liberar la molécula de oxígeno y se va a obtener, ¿sí? Como producto el NADPH y el ATP. Estos son los productos de la fase lumínica, pero que son utilizados por la fase oscura, llamada ciclo de Calvin o fijación del carbono. Este ATP y NADPH se utiliza por la fase oscura que tiene lugar en el estroma. ¿Para qué? Con la fijación del CO2 y con estos dos productos se obtiene el NADP y el ADP y se obtiene la síntesis del azúcar, de la glucosa, ¿sí? Y claro, esta parte de la fase oscura, recordar que es importante fijar el CO2, pero a través de ¿qué? De la enzima de la ribosa carboxilasa, ¿sí? Ahora, como resumen, como lo decía, es la idea de la figura anterior. Ya entrando, como lo decía al inicio de la presentación de este tema, que la fotosíntesis existen variaciones menores en la forma en que las plantas realizan este proceso, según la incidencia del ambiente. Es que ocurren los 3 tipos de fotosíntesis, la C3, la C4 y la CAN. Ahora vamos a detallar en cada una de ellas cómo que ocurre este proceso de fotosíntesis en cada uno de estos tipos de plantas, ¿sí? Para ello es hacer una descripción muy abreviada de qué son las plantas C3, por eso le dicen la fosfonopidruvato. ¿Por qué? Porque se forman 3 carbonos. Son plantas normales que no tienen adaptaciones para reducir la fotorrespiración, quiere decir la pérdida de agua en forma de vapor,
Y tener en cuenta que alrededor del 89% de las plantas pertenecen a este grupo de plantas, quiere decir a las plantas C3. Ahora, esto distingue a estas plantas que desde el punto de vista de su anatomía foliar tienen un mesófilo esponjoso, en donde en el embés, quiere decir en la parte inferior de la hoja, y en la parte del haz, que quiere decir la parte superior de la hoja, va a estar con un mesófilo empalizado, ¿sí? Lo cual estos dos mesófilos protegen los haces vasculares. Otra de las características anatómicas es que tienen tejidos epidérmicos, bueno, en ambas caras, bueno, también la C4 lo tienen, ¿no? Lo van a ver. Estas epidermis con poros estomáticos para el intercambio gaseoso. Otro aspecto a tener en cuenta es que la mayoría de las plantas son C3 y no tienen características especiales para combatir la fotorrespiración, como lo decía al inicio, que es decir, no tienen adaptaciones para reducir la fotorrespiración. Ahora, cuando vamos a la relación de CO2 fijado y el agua transpirada, que se conoce como la eficiencia en el uso de agua, EUA, se puede demostrar que incluso bajo condiciones ambientales favorables, una planta C3 pierde alrededor en sus estomas de 100 moléculas de agua por molécula de CO2 que entra dentro de ellos. Ejemplo de estas plantas lo tenemos en el arroz, en el trigo, en el tomate y en la soya. Quiere decir, como podemos ver, las plantas C3 no son muy eficientes para el uso del agua, ¿sí? Ahora, si vamos desde el punto de vista estructural, como lo decíamos, son conformadas por una epidermis adaxial y una epidermis adaxial, pero los haces vasculares están protegidos por un mesófilo empalizado en la parte del haz, y en el embés vamos a tener un parénquima esponjoso. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo ocurre el ciclo C3? Bueno, como lo vimos en las partes anteriores, quiere decir, ocurre solamente en las células del mesófilo por la vía C3 a través de la rubisco o de la ribulosa bifosfato carboxilasa, ¿sí? Para obtener, fijan el CO2 y obtener las azúcares, ¿sí? Ahora, cuando vamos en el caso de las plantas C4, se le dicen C4 ¿por qué? Porque se obtienen 4 carbonos, quiere decir los oxalacetatos. Son plantas de ambientes específicamente cálidos y soleados. Casi el 1% solamente de todas las plantas vasculares pertenecen a este grupo, lamentablemente. Ahora, ¿qué lo distingue de la C3? En su anatomía, tienen una anatomía que tiene una corona o con una vaina amífera, que son las que rodean o protegen los haces vasculares, como lo decimos acá, quiere decir rodean los conductos, los haces vasculares. Y otro detalle a tener en cuenta es que los cloroplastos de las células de la vaina son más grandes que los del mesófilo, lo cual permite la acumulación de más almidón y poseen pocas granas, por eso es el buen funcionamiento de las plantas C4, quiere decir tienen muchos cloroplastos y la acumulación de almidón. Ahora, estas plantas C4 reducen al mínimo la fotorrespiración, separando la fijación inicial de CO2 y el ciclo de Calvin, ¿sí? En el espacio al realizar estos pasos en estos dos tipos de células diferentes. Ahora, otro aspecto determinante importante es que en ambientes con restricciones hídricas constantes, estacionales o diarias, como son las zonas áridas y semiáridas, y ambientes epifíticos, las plantas C4 funcionan como especialistas de gran éxito, con mayor eficiencia en el uso de agua, en comparación con las plantas C3, ¿sí? Porque permiten gran éxito de eficiencia en el uso de agua desde el punto de vista anatómico de sus estructuras, como vimos inicialmente. Ahora, ejemplo de estas plantas lo tenemos en el sorgo, en el maíz y específicamente en la caña de azúcar. Ahora, cuando vemos sus estructuras anatómicas, como lo decía, tienen una vaina, ¿sí?, que protege o que bordea, ¿no?, los haces vasculares. Claro, tiene su epidermis adaxial, su epidermis abaxial en la parte inferior y sus estomas igual que las células, que las plantas C3. La única gran diferencia es que estas tienen una tipo corona que bordea, que protege, ¿no?, aquí los haces vasculares, ¿sí? Ahora, otro aspecto importante que no lo podemos definir, no lo puedo definir aquí en esta imagen, es que, como lo decía, tiene una corona, como lo decía, o una vaina amífera que bordea los haces vasculares que están aquí. Esta es la corona, en forma de corona, ¿sí? Recordar que en la C3 no es en forma de corona, tienen dos mesófilos, ¿no es verdad? Arriba y el mesófilo empalizado y el mesófilo esponjoso. Este tiene solamente el mesófilo, quiere decir el parénquima empalizado, ¿sí?, que lo tenemos aquí, que es esta estructura grandota que rodea a la vaina del haz, que finalmente internamente tenemos los haces vasculares, ¿no es verdad? Ahora, otro detalle importante desde el punto de vista anatómico de las plantas C4 es que los cloroplastos de las células de la vaina, ¿sí?, son más grandes y por tanto acumulan mayor cantidad de almidón y poseen pocas granas.
Cuando vamos a su ciclo metabólico, a su ciclo fotosintético, ese proceso se realiza tanto en el mesófilo, en la célula del mesófilo, como en la célula de la vascular, ¿sí? Ahora, cuando vamos a las plantas CAN, la diferencia se ve muy marcada. Primero, las plantas CAN o las del metabolismo del ácido de la craxulácea, que son las plantas suculentas, que es donde se descubre este metabolismo, ¿sí? Son plantas de ambientes secos y cálidos. El 10% de las plantas vasculares que pertenecen a estos grupos CAN utilizan el metabolismo, como lo decía inicialmente, el metabolismo del ácido de la craxulácea para reducir al mínimo la fotorrespiración. Ahora, lo importante de estas plantas CAN es que ellos abren sus estomas durante la noche. Al abrir durante la noche, es durante la noche cuando realizan la fijación del carbono y el ciclo de Calvin y el ciclo de fijación del carbono, como lo explicamos al inicio, ¿sí? Ahora, estas plantas CAN sí muestran adaptaciones para tolerar estrés hídrico severo. Primero, la suculencia de tejido o suculencia celular, también una disminución drástica en la relación área por volumen de los órganos fotosintéticos, el cierre estomático diurno que limita fuertemente la pérdida de agua, combinado con una apertura nocturna, con lo cual no se compromete la ganancia de CO2. Y lo otro importante en estas plantas CAN hay que hay un sistema radical extensivo, ¿no? Para absorber también agua y minerales por la parte radicular. Ejemplo de esto lo tenemos en la piña, en el nopal y en las cactáceas. Ahora, si vamos desde el punto de vista, no lo mostramos desde el punto de vista de estructuras anatómicas, pero es importante que las plantas CAN presentan grandes vacuolas en las células del mesófilo. Las vacuolas, recordar que es uno de los organelos que se encuentra dentro de la célula vegetal, que es la de almacén, ¿sí? Y al tener las plantas CAN unas vacuolas mucho más grandes, por lo tanto va a tener mayores contenidos de reservas en esas vacuolas para condiciones de estrés. Ahora, el metabolismo de las CAN, hay una separación temporal de la absorción de CO2 de las reacciones fotosintéticas. Primero, hay una absorción y fijación de CO2 que tiene lugar por la noche, y la descarboxilación o la refijación del CO2 liberado internamente ocurre durante el día. Quiere decir, el ciclo CAN ocurre solamente en la célula mesófilo, pero ocurre tanto en el día como en la noche, a diferencia de las plantas C3 y CAN, que solamente ocurre durante el día la fijación, en la fase lumínica y la fase oscura. Estas ocurre tanto en el día y la noche el proceso fotosintético. Ahora, la gran ventaja de estas plantas CAN es la ventaja adaptativa de las CAN. Está dado por la reducción de la pérdida de agua por transpiración, lograda por la apertura estomática de los estomas durante la noche. Veamos esto desde el punto de vista de las CAN. Existen diferentes tipos, ¿sí? de CAN, ¿no? Está en dependencia de la cantidad de ácido málico, que es decir, ácido orgánico, que producen durante la noche, y la cantidad de CO2 que pueden captar también durante las horas nocturnas con la apertura de los estomas. De las cuerdas de las CAN tenemos las CAN constitutivas o las CAN obligadas, que se representan por una alta acumulación de ácidos orgánicos y captación de CO2 durante la noche. Las CAN inducibles o las CAN facultativas, que son las llamadas C3 CAN, que presentan una forma C3 de fijación de CO2, pero también una variación nula de ácidos en el estado no inducido, pero, así en grande le afirmo, en el estado inducido presenta pequeñas fijaciones de CO2 en el día y altos niveles de ácidos durante la noche. Ahora, en el caso de las CAN cíclicas, su nombre lo dice, presentan fijación de CO2 durante el día y de ácidos orgánicos, pero no presentan aperturas estomáticas durante la noche, ¿sí? Ahora, en el caso de las Hydrin o Futi, que es el caso específicamente de las piñas, del cultivo de la piña a nivel in vitro, que es decir, a nivel de producción a nivel de frascos en el laboratorio, estas presentan cierre estomático y presentan variaciones de ácidos orgánicos durante todo el día y durante la noche en las plantas severamente estresadas. Ahora, estos comportamientos de CAN, ¿sí? Generan diferentes fisiotipos, quiere decir, de acuerdo al efecto ambiental, el genotipo se manifiesta de otro tipo, ¿no? Que es lo que llamamos fisiotipo, dentro del propio metabolismo. Ahí es donde encontramos las CAN constitutivas fuertes o débiles, según la magnitud de expresión de la ruta C4. Ejemplo típico en el caso de la piña. La piña, en condiciones de su hábitat normal en campo, se expresa como una CAN constitutiva fuerte. Sin embargo, en plántulas generadas in vitro a nivel de laboratorio, exhiben un fisiotipo, quiere decir un tipo de individuo diferente. ¿Por qué? Porque pueden ser C3 o CAN en condiciones in vitro. Ahora veamos este ejemplo.
más adelante en la clase, ¿está bien? Ahora aquí tenemos las diferencias, ¿no?, estructurales con respecto al mesófilo de las plantas C3 y C4. Como decimos inicialmente, ¿no?, las plantas C3 tienen un mesófilo empalizado y un mesófilo esponjoso aquí. Ambos cubren los haces vasculares. Cuando vemos acá en el caso de las C4, protege los haces vasculares, que es de una corona, ¿sí?, o vaina amilífera, ¿sí? Podemos ver desde el punto de vista estructural, son diferentes. Bueno, aquí tenemos los estomas, ¿sí?, y aquí los estomas en ambas estructuras. Ahora, cuando vamos del punto de vista ya más resumido, lo tenemos aquí en esta tablita, ¿sí?, de acuerdo al tipo de planta, de acuerdo al parámetro de separación de la fijación inicial de CO2 y el ciclo de Calvin, los estomas abiertos o cerrados y el clima, que son mejor adaptados. La C3 no hay separación de la fase, ¿sí? Los estomas se abren durante el día y son adaptados a los ambientes frescos y húmedos. Y en el caso de la C4 ocurre ese proceso de fotosíntesis, ocurre tanto en las células del mesófilo como en las células de las vasculares. ¿Por qué está dado este mecanismo tan flexible? Porque por sus estructuras anatómicas, que la vaina que protege, ¿no?, de tipo de corona a los haces vasculares. También el tamaño de la vacuola, también los cloroplastos tiene tanto cloroplastos en el mesófilo del as como en el mesófilo del embés. Los estomas se abren durante el día y es adaptable a las plantas C4 tanto en ambientes cálidos como soleados. En el caso de las plantas CAN, sí hay diferencia entre el día y la noche con respecto al tiempo, y los estomas se abren en la noche. La fijación del carbono y el ciclo de Calvin ocurre durante la noche y es adaptable en ambientes muy cálidos y secos. Ahora, cuando vemos las diferencias entre los tres grupos de plantas de acuerdo a la pérdida de agua en forma de por ejemplo, las plantas CAN pierden de 50 a 100 gramos solamente de agua por cada gramo de CO2 obtenido, que es decir, fijado a través de la apertura de los estomas. Sin embargo, la C4 pierde solamente 250 a 300 gramos, pero en la planta C3 estamos perdiendo alrededor de 400 a 500 gramos de moléculas de agua por cada gramo de CO2 obtenido, ¿está bien? Las diferencias son muy marcadas, como podemos ver, y por eso la eficiencia de las plantas CAN en condiciones estresantes, de adversidades, ¿sí? Y su eficiencia está dada porque desde el punto de vista anatómico y del funcionamiento del ciclo de fijación de carbono y del ciclo de Calvin. Ahora, cuando vemos ya esto resumido, con respecto a su proceso de fotosintético, aquí tenemos la planta, un ejemplo típico de la planta C3 en el arroz, con su proceso fotosintético, con la fase lumínica y la fase oscura, ¿sí?, con la apertura de los estomas. Aquí la fase en el cultivo del maíz, un ejemplo de planta C4, ¿sí?, que ocurre tanto en las dos células del mesófilo. En la célula del mesófilo ocurre el ciclo, como también en la célula del mesófilo de la hoja. Y en el caso de las CAN ocurre aquí, como lo estamos reflejando, en la apertura de los estomas ocurre durante la noche, y durante el día pues ocurre el proceso de síntesis, ¿no?, de la glucosa. Ahora, viendo esto, este proceso de fotosíntesis está regido por varias condiciones externas, ¿no? Y aquí se las hemos resumido. Primeramente la luz, los pigmentos, en tercer lugar el agua, el CO2 y la temperatura. En su conjunto son los factores que se definen, los factores que definen, que condicionan la fotosíntesis de las plantas. Si vamos de forma ya detallada, aunque ha sido explicado de una manera más exhaustiva en los esquemas anteriores, bueno, como decíamos en la presentación anterior, ¿no?, el conjunto de factores que condicionan la fotosíntesis, ¿no? Hablando primeramente, resumiendo el factor luz, ¿sí? Se lo traemos resumido en esta pantalla, aunque ustedes pueden ver la importancia de la luz en este proceso de fotosíntesis. Sin ella no es posible, que decir, es necesaria para que se pueda realizar este proceso, ¿sí? Debe de ser una luz adecuada, puesto que su eficacia depende de las diferentes longitudes de onda del espectro visible. Como vimos en presentación anterior, quiere decir, de acuerdo a longitudes de onda, se va a absorber la luz visible, ¿está bien? Ahora, la más eficaz es la luz roja y la anaranjada. La luz azul es muy poco eficaz y prácticamente nula la verde. Aunque algunas plantas marinas son capaces de aprovecharla, también almacenan sustancias como lípidos y proteínas y la secreción de ellas. Este factor interviene en la síntesis y transporte de polisacáridos. Recuerden la luz cómo incide para activar el fotosistema 1 y fotosistema 2 en la fase lumínica que vimos inicialmente. La luz, como decíamos, pues interviene en la síntesis y transporte de polisacáridos. Por ello se señala como participante activo de la formación de la pared celular. Quiere decir, ella es la que excita a la célula para que ocurra el transporte de electrones y finalmente el proceso de fotosíntesis.
Otro elemento importante son los pigmentos. ¿Por qué? Porque los pigmentos son las sustancias que absorben la luz, que se encuentran ubicados en la parte superior del fotosistema 1 y el fotosistema 2. Gracias a los pigmentos absorben la luz necesaria para producir la reacción. Entre ellos, el principal, la clorofila o el pigmento verde, que da el color a las plantas. Y bueno, ya es de una forma más resumida, se capta la energía lumínica a través de estos pigmentos, gracias a estos pigmentos, la clorofila y el pigmento verde que está en los tilacoides de los cloroplastos de la célula. Otro factor que condiciona, por supuesto, el agua. Recuerden que el agua es la que cede cuando se separa los electrones para que continúe el traslado de los electrones del fotosistema 2 al fotosistema 1 y de una forma no cíclica dentro de la membrana del tilacoide. Quiere decir, es un componente imprescindible en la reacción química de la fotosíntesis. Constituye también el medio necesario para que se puedan disolver los elementos químicos del suelo que las plantas deben de utilizar para constituir sus tejidos. Quiere decir, sin agua, los elementos minerales que las raíces absorben del suelo, el agua es el que le permite disolver esos componentes. Bueno, las raíces absorben el agua y las sales minerales como la savia bruta que llegan a las hojas a través del tallo. Quiere decir, el agua es el que permite el traslado de una parte de la parte a otra y que se disuelven las sustancias minerales en ese componente. Otro de los elementos, de los factores importantes, el CO2. Si no tenemos CO2 atmosférico, por tanto no se fija el carbono dentro de la célula. Quiere decir, constituye el material que fijado con el agua las plantas utilizan para sintetizar hidratos de carbono a través del ciclo de Calvin y el ciclo de fijación del carbono. Este penetra en las hojas a través de los estomas, como lo vimos anteriormente, aunque en una proporción muy pequeña puede proceder de los bicarbonatos disueltos en el agua, pero ¿dónde? En el suelo. Recuerden el crecimiento geotropismo que tiene la planta. Ahora, este CO2 de la atmósfera penetra por los estomas de las hojas, donde el hidrógeno y el oxígeno del agua se combinan con el CO2 y originan glucosa y oxígeno como desecho. Este último se desprende a la atmósfera. Las plantas donde se realiza este proceso se llaman organismos autótrofos porque son capaces de sintetizar su fuente carbonada, específicamente de la glucosa, incluso como alimento, pero también lo guardan una parte como reserva, ¿no? Internamente. Ahora, otro factor importante que no es posible la fotosíntesis si no existiera la regulación de la temperatura es la temperatura, la cual es necesaria una temperatura determinada para que pueda producirse la reacción. Se considera que la temperatura ideal para una productividad máxima se encuentra entre los 20 y los 30 grados Celsius, ¿sí? Sin embargo, puede producirse de 0 a 50 grados Celsius, de acuerdo a las condiciones y el hábitat de las plantas, de acuerdo a su habitación. Por ejemplo, por eso, de acuerdo a la temperatura, son clasificados los frutales, los cuales son clasificados de acuerdo a la temperatura del hábitat donde ellos se desarrollan para obtener una óptima calidad y producción, ¿no? Que es con los frutales que se clasifican en frutales de clima templado frío, donde se encuentran la manzana y la pera como ejemplo, los frutales de clima templado cálido, donde encontramos el melocotonero, el almendro y el vid, y los frutales de clima subtropical, donde encontramos los cítricos y la higuera, específicamente en la parte sur de México, y los frutales de clima tropical, que también encontramos en la parte sur de México, como es el mango, el banano, plátano, mango y piña. Una representación acá. Entonces ya podemos ver el efecto, los factores que inciden en la fotosíntesis. ¿Para qué? Para obtener el desarrollo óptimo de una planta. Ahora, cuando ya vimos los factores que condicionan la fotosíntesis, ¿no es verdad? Ahora, ¿cuáles son los factores que influyen para obtener la calidad y la cantidad de los productos vegetales? Pues están los factores internos y externos, que son los que vimos en la diapo anterior, que los que condicionan la fotosíntesis, pero también condicionan la calidad y la cantidad de la producción agrícola. Dentro de los externos tenemos los abióticos y los bióticos. En los abióticos los tenemos los físicos y los químicos, explicados en la diapo anterior. Y en los bióticos encontramos que las interacciones ecológicas de los microorganismos entre las diferentes especies que hay en el suelo. Y ya de los factores internos que condicionan la calidad y la cantidad del producto agrícola están desde el punto de vista genético, quiere decir, o los epigenéticos, ¿no? Quiere decir, que está desde el punto de vista de la información que guarda en el DNA el individuo y que se expresa su información genética y que por la incidencia del ambiente ese genotipo se expresa y obtenemos el fenotipo, y en ese fenotipo desde el punto de vista cualitativo o cuantitativo vamos a expresarlo en rendimiento, en cantidad del producto. Ahora, para obtener estos parámetros de calidad y cantidad, bueno, ¿cuáles son los abióticos? Ya aquí estamos desglosados: la disponibilidad del agua, la luz, la temperatura.
La humedad y el CO2. Humedad y disponibilidad de agua están muy relacionados. Bueno, los nutrientes del suelo. Resaltamos disponibilidad de agua, luz y temperatura y CO2 porque son los factores que condicionan la fotosíntesis que vimos anteriormente, ¿no es verdad? Y de los externos son los bióticos, ¿sí? Como lo habíamos visto, es la interacción de los microorganismos simbiontes y de las plagas y enfermedades de forma, quiere decir, todo aquello vivo que interactúa y que incide en la calidad y en la cantidad del producto agrícola. Ahora, ¿cómo el hombre puede manejar los factores internos y externos que explicamos anteriormente para obtener una calidad y una cantidad adecuada en el producto agrícola? Eso el hombre lo monitorea, lo maneja a través de ¿qué? Del término atenciones culturales en la producción agrícola, como se conoce, ¿no? Ahora, ¿cuáles son esas atenciones culturales en la producción agrícola? No, se conoce como que son los trabajos, las labores que se realizan después de la practicada la siembra y que tiene una gran importancia desde el punto de vista del futuro de la cosecha, es decir, del producto final. Estas labores pueden relacionarse por medio manual, mecanizado o químico. El objetivo principal de estas labores de atenciones culturales es realizar estas actividades, es brindarle las condiciones necesarias y los requerimientos necesarios para que las plantas necesitan para crecer, es decir, para obtener una calidad y una cantidad adecuada. ¿Está bien? Ahora, ¿cuáles son esas atenciones? Teniendo en cuenta los factores que condicionan la fotosíntesis, los factores que condicionan la calidad y la cantidad del producto, las atenciones culturales se definen. La selección de la variedad genética, ¿qué factor sería? El factor interno, ¿no es verdad? Que vimos anteriormente, el genotipo. Otra de las atenciones culturales es el manejo al suelo, quiere decir la preparación del suelo antes de la siembra y durante el desarrollo del cultivo. Otra de las atenciones culturales es el riego, quiere decir ahí estamos manejando los factores de ¿qué? De agua y de humedad del suelo. Otra de las atenciones, la fertilización y los fitorreguladores. Y por último, la protección de la planta, específicamente de las enfermedades, donde encontramos tanto las enfermedades como las plagas. Ahora, veamos esto, un ejemplo muy práctico en el punto de vista de unos resultados científicos por este grupo de investigadores, donde ellos monitorearon los factores externos para obtener una mejor calidad de planta. El trabajo consiste en determinar el efecto del déficit hídrico sobre cambios morfofisiológicos y bioquímicos en plantas micropropagadas de piña MD2 en la etapa final de aclimatización. Plantas micropropagadas es aquellas plantas que se obtienen a través de la biotecnología, a través de las técnicas de cultivo de células y tejidos a nivel de laboratorio. Ahora, empezando, la piña MD2 es un híbrido que presenta una elevada importancia agronómica con altos rendimientos productivos, tiene una alta demanda en el mercado tanto nacional como internacional. También, aparte de los rendimientos productivos, la calidad de la fruta comparada con el resto de los cultivares de la piña a nivel mundial. Ahora, sin embargo, esta alta demanda de esta fruta, que la tenemos acá representada en condiciones de campo, y aquí en una plantación mucho más grande, estas plantaciones requieren de producciones de material de propagación en menor tiempo posible y mayor cantidad. Y esto solamente es posible a través de la aplicación de la biotecnología, a través de la herramienta de la micropropagación de plantas. Ahora, sin embargo, estas tecnologías de micropropagación de plantas, estos procesos inducen en las plantas, cuando son obtenidas, un estado fisiológico desventajoso por la transición a condiciones ex vitro, quiere decir la transición de las plantas in vitro que están dentro del frasco y ex vitro cuando pasan a la fase de aclimatización, quiere decir ya en condiciones de invernadero. Como consecuencia, la obtención este proceso desventajoso en el estado fisiológico en la piña se ve en la transición de las condiciones in vitro a ex vitro y se manifiesta en la fase de aclimatización, donde se obtienen bajas tasas de crecimiento de la plántula y insuficiente porcentaje de supervivencia durante la fase de aclimatización. Con respecto a esta problemática, se han realizado varios estudios para obtener el mejor medio físico-químico del cultivo in vitro en el cultivo de la piña para su mejor aclimatización. Quiere decir, ya fue resuelto esta deficiencia, pero sin embargo, a pesar que se obtuvieron una serie del mejor medio físico-químico para el manejo del cultivo in vitro de la plántula de piña, y obtuvieron mejor plántulas ya en la fase de aclimatización. Sin embargo, se han encontrado problemas en las condiciones de campo. Cuando esas plantas llegan a campo, se observan esas plántulas generadas de la fase in vitro, aclimatización. Ya cuando llegan a campo se observan ciertas quemaduras en las hojas y una baja supervivencia. Por tanto, hay una pérdida del material en campo. Ahora, ante esta problemática y teniendo en cuenta que las plantas CAN
se expresa y se modula con cambios en las variables ambientales como intensidad lumínica, humedad, nutrición y temperatura, es que este conjunto de investigadores desde el punto de vista práctico y económico analizan que se pueden realizar manejos con frecuencia e intensidad de riego para inducir una mejor respuesta morfofisiológica y bioquímica de las plántulas generadas in vitro en la etapa final de aclimatización, favoreciendo con ello el tránsito de aclimatización y a campo y por ende el incremento de ¿qué? De la supervivencia. Bueno, ya aquí definiendo el trabajo consiste que desde el punto de vista práctico este conjunto de investigadores ellos pueden realizar manejos en el cultivo en las plantulitas de piña en la fase in vitro, en la fase de aclimatización, para lograr que las plántulas cuando pasen a campo pues tengan mejor adaptabilidad, ¿sí? Ahora veamos este ejemplo típicamente en qué hicieron directamente, ¿sí? Aquí les mostramos en pantalla el método, el protocolo de micropropagación y aclimatización en el cultivo de la piña, de acuerdo a este grupo en Cuba, en el cultivar M2, quiere decir parten de una planta de campo de M2 donde toman la corona, hacen el establecimiento, ¿sí? A partir de la corona de piña, aquí realizan el deshoje, finalmente ya obtienen el tallo directamente y este es el que establecen ya en el cultivo in vitro, quiere decir dentro del tubo de cultivo, donde finalmente después del proceso de establecimiento y multiplicación van a obtener ¿qué? Una regeneración de una plántula, ¿sí? Estas plántulas se encuentran en la fase de propagación del protocolo, en la fase de medio sólido, ya como queremos volúmenes de producción mucho más altos para inyectar esos campos de siembra, pues vamos al sistema semiautomático a través del sistema líquido, donde la inyección es mucho más rápida y la producción es mucho más rápida. Ahora, una vez que termina este proceso de multiplicación a través del sistema, los sistemas de inversión temporal, obtenemos que una plántula apta, ¿para qué? Para aclimatar ya a gran escala en la fase de aclimatización ya dentro de las casas protegidas o dentro de los invernaderos, ¿sí? Ahora, una vez que tenemos estas plantas ya obtenidas en el cultivo in vitro, este grupo de investigadores tomaron plántulas de 4 centímetros de longitud, de 7 a 8 hojas funcionales, perdón, de 7 a 8 gramos de masa fresca, que quiere decir la plantica pesaba alrededor de 7 a 8 gramos de masa fresca, y presentaban de 5 a 6 hojas funcionales. Con esta calidad, con estos parámetros de calidad que debe dar el micropropagador a este grupo de investigadores, se aclimataron, se sembraron en charola en condiciones de invernadero. Ahora, ¿qué pasa? Estas plantulitas de piña con estas características fueron aclimatadas durante 5 meses. Después de estos 5 meses, ¿sí?, de estar en estas condiciones, se tomaron 400 plantas que tenían una masa fresca de 34 a 36 gramos de masa fresca, tenían ya de 11 a 12 hojas, estamos hablando, iniciamos con 5 o 6 hojas funcionales, ya después de 5 meses tenemos de 11 a 12 hojas funcionales y ya se llevan entonces que fuera de las condiciones de invernadero, ¿sí?, pero con una intensidad lumínica de 800. Ahora, este grupo de plantas se sometieron a diferentes condiciones de riego durante 30 días y después ambos grupos se regaron hasta la saturación del sustrato por 15 días. Aquí lo tenemos resumido en este cuadro, ¿sí? Quiere decir, después de los 5 meses se tomaron 2 grupos de plantas, definiendo de plantas con riego y plantas sin riego, ¿sí? Al primer día recibieron este volumen de agua, pero en los intervalos de tiempo, hasta los 30 días, el grupo con riego se le suministraba solamente 120 mililitros de agua por planta y la de sin riego no se le suministraba agua. Después de los 30 días a ambos grupos de plantas se le realizó una saturación del sustrato, que es decir, se hizo un riego, pero hasta lograr una saturación del sustrato, ¿no es verdad? Ahora, a este grupo de plantas se le determinaron una serie de parámetros morfofisiológicos, como es, dentro de los morfológicos, el número de hojas por planta, específicamente tomando en cuenta la hoja D, que es la hoja óptima de crecimiento fisiológico en el cultivo de la piña. A esta hoja D se determinó la longitud y el ancho de la hoja, también la masa fresca y seca, tomando 10 discos de la hoja D colectada a las 3 de la tarde y el contenido de agua. También se determinó el intercambio gaseoso en las hojas, que es decir, cada 3 horas hasta completar un día. También se determinó el contenido de clorofilas A, B y totales, las cuales se expresaron en masa fresca. También se determinó el índice de suculencia, que es decir, el contenido de
de agua interna a través del contenido de clorofilas totales y el contenido de agua en la hoja D a través de un cálculo de una ecuación se determinó el índice de suculencia. También determinaron los índices de ácidos orgánicos, quiere decir la capacidad de producir ácidos orgánicos internamente en la plantica en ambos grupos de plantas con y sin riego. También se determinaron las proteínas totales en ambos grupos y la actividad peroxidasa como enzima, como una de las enzimas involucradas en las respuestas oxidativas que ocurren en la planta ante un estrés. Ya como resultado, vimos, se obtuvo, ¿no?, que las plantas. Entonces, ya como resultado, podemos ver en la figura 1 el efecto del déficit hídrico en las plantas de piña micropagadas. Cuando vamos al parámetro de longitud de la hoja D, en las plantas del grupo con riego, vemos un incremento del 0 días hasta los 45 días, de una forma en incremento, ¿no es verdad? Ahora, sin embargo, en el grupo de las plantas, crece aquí solamente es longitud de hoja, crece la hoja va a crecer en cuanto largo, ¿sí? Y ahora, en las plantas sin riego podemos ver que hay una disminución de la longitud de la hoja, ¿sí?, hasta los 30 días, quiere decir que no había riego, que si las plantas estaban estresadas porque no había agua entrando, ¿sí? Sin embargo, después de los 30 días que se produce la saturación del sustrato, como esas plantas se recuperan muy rápidamente y se produce un incremento drástico, ¿sí?, con respecto a la longitud de hoja, ¿sí? Ahora, cuando vamos en el caso del ancho de la hoja, podemos ver que en cuanto al ancho de la hoja, sí hubo un incremento paulatino con respecto a las plantas sin riego, ¿sí? Incluso a partir de los 15 días, ¿sí?, que las plantas están sin el suministro de agua, como hay un incremento paulatino de este ancho de hoja. Quiere decir, lo que se encarga la plantica, las plántulas de piña a partir de los 15 días se recuperan muy fácilmente porque todo el agua que tienen ellas dentro de sus células, pues la mantienen en reserva. ¿Para qué? Para producir ¿qué? Compuestos orgánicos. Se está reflejado a través de ¿qué? Del ancho de hoja. Quiere decir, mucha reserva dentro de esa hojita que está más, va creciendo con respecto al ancho. Ahora, sin embargo, cuando vamos al número de hojas, podemos ver que en las plantas, en el grupo de plantas sin riego, a partir de los 30 días hay una recuperación drástica con respecto al número de hojas, ¿sí?, dado por el mismo proceso fotosintético de estas plantas C3 y CAN en el cultivo de la piña. Ahora, si vamos con respecto al contenido de agua dentro de las células, podemos ver en las plantas sin riego, por supuesto, desde los 0 días hasta los 30, no hay contenido de agua dentro, entrando, ¿no?, sino que se mantiene de forma estacionaria, ¿no es verdad? Que es con la que tiene la célula acumulada desde el inicio hasta los 30 días. ¿Por qué? Porque no se le está entrando, ¿no? Ahora, sin embargo, en las plántulas que sí tienen riego, como el contenido de agua va en incremento, porque se le está suministrando a través de ¿qué? A través del riego y de la forma aérea. Sin embargo, como esas plantas sin riego, a partir de los 30 días que ocurre la saturación del sustrato, como esas plantas se recuperan muy fácilmente de una forma drástica, que se incrementa a partir de los 30 días el contenido de agua, ¿sí?, mostrando a través de la saturación. Cuando vamos al contenido de clorofila, podemos ver el mismo comportamiento, quiere decir, no hay desde los 0 hasta los 30 días hay una disminución, por tanto, de estos pigmentos clorofílicos, y sin embargo, cómo se recuperan muy fácilmente a partir que ocurre la saturación del sustrato con el riego a partir de los 30 días, en el caso de las plántulas del grupo sin riego, ¿no? Como vemos aquí al inicio, ¿no?, las plántulas que fueron del grupo con riego, hay una disminución también paulatina y también un incremento después de la saturación. Cuando vamos al índice de suculencia, podemos ver que las plántulas con riego de verdad muestran una recuperación muy rápida a partir de los 30 días por el mismo ciclo de fijación y asimilación de CO2. Vemos la recuperación, y aquí ya después de los 30 días pues no necesita, no están estresados, por tanto abren su funcionamiento y por tanto hay una disminución del índice de suculencia. Quiere decir, aquí se mantiene turgente, que es decir, llenita la célula con agua y la conserva, ¿no?, para realizar el resto del proceso. Ahora, cuando vamos aquí a la asimilación de CO2, igual vemos que aquí en el estado de turgencia de la célula, donde no hay suministro de agua, como el grupo de las plántulas sin riego, hay una disminución de CO2. ¿Por qué? Porque los estomas están mantenidos totalmente
cerrados, ¿no? No hay entrada de CO2 en el proceso de las plántulas cuando llegan hasta los 30 días, pero sin embargo, después de los 30 días que ya están en las condiciones de fuera del invernadero, vemos cómo se recupera fácilmente y hay una asimilación drástica de CO2 en esa fase de los 30 a 45 días. Igual en el caso de la transpiración, vemos cómo las plántulas sin riego evitan totalmente la transpiración, que es decir, no hay pérdida de agua en forma de vapor desde los primeros días hasta los 30 días, y cómo la transpiración se hace más, se agudiza, ¿no? A partir de los 30 días cuando hay una saturación del sustrato. Cuando vemos la eficiencia del uso del agua, vemos que la mayor eficiencia del uso del agua que entra a la célula vegetal se obtiene ¿en dónde? En las plántulas sin riego. Vemos a ver los incrementos. Llega un momento que llega a estacionar y disminuye, ¿dónde? A partir de las condiciones de campo, ya de condiciones más adversas. Ahora, cuando vemos netamente los porcentajes de asimilación de CO2 entre las 21, son las 6 de la tarde, ¿no? Algo así. Son las 9. Ya, me perdí. 9 de la noche. Sí, son las 9. Son las 9 de la noche, ya. 9 de la noche y 9 de la mañana. Ah, ok. Esta es la hora militar, ok. Bueno, aquí reflejamos la tabla, en este cuadro 2, el porcentaje de asimilación de CO2 entre las 9 de la noche y las 9 de la mañana respecto a la asimilación total de las plántulas durante el día completo. Vemos que las plántulas, en el grupo de plántulas sin riego, obtuvieron la mayor asimilación, ¿sí? A los 30 días. ¿Sí? Dado por su propio ciclo, ¿no? C3 y K. Cuando vemos esta, quiere decir una marcada diferencia con respecto al resto del grupo de plantas, igual que con el resto del grupo de plantas con riego. ¿Sí? Ahora, cuando vamos al punto de vista del efecto del déficit hídrico sobre los niveles de ácidos orgánicos, podemos ver que en las plántulas sin riego una mayor producción de ácidos orgánicos a partir de ¿qué? De los 30 días hasta los 45. Sin embargo, en las plántulas del grupo con riego hubo una disminución cuando esas plántulas pasaron a las condiciones de fuera del invernadero, hubo una disminución. En el caso contrario, en el grupo de plántulas sin riego. Ahora, cuando vamos al caso de la actividad superóxido dismutasa, vemos un comportamiento similar entre ambos grupos, ¿sí? Hubo un incremento, se estacionó a partir de los 30 días, claro, con marcadas diferencias con respecto a las plántulas sin riego y las plántulas con riego. Esto nos marca, ¿no? Totalmente que durante el periodo del déficit hídrico, las plántulas sin riego mostraron mayor magnitud de expresión CAN, quiere decir el cierre totalmente de los estomas durante el día para evitar la pérdida de agua en forma de vapor, que las plantas con riego, ¿sí? Con mejor respuesta a partir de los 15 días, ¿sí? Ahora, otra de las conclusiones que se podemos arribar es que se observó que en las variables estudiadas se logró una disminución de la expresión CAN con el restablecimiento del riego después de los 30 días, ¿sí? Lo cual muestra que las plantas propagadas de piña en la etapa final de aclimatación mostraron una elevada plasticidad metabólica. Primero, ¿por qué? Porque en solo 15 días de déficit hídrico tuvieron una respuesta ante dicho estrés para mantener la homeostasis celular y como consecuencia el aumento de la magnitud de expresión de CAN y el incremento de la calidad morfofisiológica, mostrado de que en cuanto al número de hojas y también el ancho de la hoja, que se mostró muy marcado en este momento. También se observó un incremento en los indicadores morfológicos relacionados con el crecimiento, como les decía, ancho de la hoja y número de hojas. Por tanto, se puede decir que a los 15 días del déficit hídrico, las plántulas sin riego presentaron una mejor preparación para la transición ex vitro a condiciones de campo, lo cual muestra que el mecanismo CAN permite a las plantas mejorar la eficiencia del uso de agua. Aquí les mostramos la literatura a consultar con respecto al tema abordado. Hasta aquí, muchísimas gracias y si hay alguna duda estamos a sus órdenes. Y bueno, jóvenes, esto fue la clase del día de hoy, que corresponde al tema de fotosíntesis. Recordemos que para ustedes en la materia de bioquímica vegetal es de suma importancia aprender este tema, este proceso que ocurre sobre todo en las plantas y, como lo mencionaba la doctora, en algunos otros organismos como lo son las algas y algunas bacterias, específicamente las cianobacterias. Pero ustedes que inician en su formación como profesionistas de ingeniero agrónomos en producción, pues con mayor énfasis recalcar este tema de fotosíntesis,
Por ahí estábamos acostumbrados a que únicamente teníamos la noción de saber que por medio de la luz solar, teniendo una planta verde, obteníamos el proceso de la fotosíntesis. El día de hoy vemos que ese proceso tan simple que nos habían representado muchas veces en la secundaria, en la preparatoria, en nuestro bachillerato, es de suma importancia y que conlleva muchísimas reacciones bioquímicas que ocurren, como la doctora lo mencionó, en un organelo conocido como cloroplasto, siendo más específicos, la fase luminosa en el tilacoide, en la membrana tilacoidal, y la fase oscura o la fijación del carbono, también conocido como ciclo de Calvin, ocurre en lo que es el estroma de ese tilacoide. Entonces nosotros profundizamos el día de hoy más a fondo este proceso conocido como fotosíntesis. También por ahí les hablamos acerca de la clasificación que existe de acuerdo a la fotorrespiración, como son las plantas C3, C4 y K. Y por último, vimos un ejemplo para que ustedes no nada más se queden con lo teórico. Tal vez también aquí el ejemplo fue netamente teórico, pero fue un ejemplo que ya ha sido evaluado, que fue un experimento que se llevó a cabo a partir del laboratorio, llevarlo a campo y ver la factibilidad que existe de por ahí tener un cambio en ese proceso de fotorrespiración, pasar de ser una planta C3 o ser una C4 a pasarla a una planta K, que nos deja mayores rendimientos y que por supuesto salvamos por ahí algún cultivo que por ahí estemos teniendo problemas. Le agradezco muchísimo a la doctora Barbarita Compagnoni González haber impartido este tema, haber tenido ese tiempo para poder impartir este tema. Si gusta agregar algo, doctora. No, le reitero las gracias a usted, maestro Carlos, y a la instalación como tal, de poder participar en este tema tan importante para los agrónomos. Netamente, los ingenieros agrónomos es la base de lo que es el mundo de la agricultura en siembra, cosecha, finalmente para llegar a la alimentación del ser humano. Muchísimas gracias, espero que de una manera práctica, teórica o práctica, pues lo que sea entendible por parte del estudiante. Muchísimas gracias. Y bueno, jóvenes, solo recordarles, suscríbanse al canal, denle like al video, activen la campanita para que reciban las notificaciones y cualquier duda o comentario deposítenos ahí en la barra de comentarios. De antemano les agradecemos, les mandamos un cordial saludo y nos vemos pronto.